Cuando vivimos un tiempo de crisis, provoca ansiedad, ciclos repetitivos, sentimientos encontrados, nos desenfoca y perdemos identidad. Muchos hemos vivido estos estados repetitivos de crisis en la vida. Soy Ana Madrid, quédate conmigo para que conozcas el lado positivo de la crisis. Lucas 22:31. Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. He rogado por ti que tu fe no falte. Nosotros sabemos que Jesucristo ya había establecido que Pedro sería el pastor de sus ovejas, pero tenía que prepararlo, que capacitarlo y que formarlo en carácter. Esta declaración de Jesucristo era el propósito de formar el carácter de Pedro. Cuando hablamos de carácter, no hablamos de temperamento, porque el temperamento son nuestras emociones, pero el carácter es lo que sostiene una unción y el ministerio y el liderazgo. Jesús había ya establecido su llamado, pero necesitaba formar su carácter para lo que estaba delante, su apostolado, para que se encargara de sus ovejas. Esto, entre comillas, significa un proceso de crisis. Esta crisis que Jesús, o este proceso que Jesús estaba imponiendo sobre la vida de Pedro, era breve, pero era intenso. Iba a ser inmediato, porque eso ocurrió a punto de ir a la cruz del Calvario y a la resurrección. En ese espacio breve, Pedro tenía que ser anivelado, tenía que ser formado y tenía que ser capacitado para ese apostolado y esa gran asignación que había sobre sus hombros. Era necesario. Pedro siempre fue ese personaje que nos enseña en su vida esos entrenamientos de parte de Dios. Porque en Juan capítulo 13:7 vemos nuevamente a Jesús cuando va a lavar los pies de los discípulos y Pedro no quería, porque no podía entender esa actitud de Jesús en su condición de Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Jesús le dice: deja ahora que se cumpla la ley, porque lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo entenderás luego. Este proceso de crisis que vivió Pedro fue intenso, porque tocó su formación de carácter, tocó sus convicciones, tocó su identidad, y al negar al Señor, pues echa por tierra todo lo que aparentemente él había recibido. Pero sabemos que Jesús, qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los humanos siempre nos vamos a equivocar en muchas cosas, pero Él no, porque Él nos conoce a nosotros. Y Él sabe nuestro corazón, nuestra sensibilidad y lo que hemos recibido. O sea, ¿qué tenemos de Dios en su fe? Esa fe que es un tesoro. La salvación es un tesoro muy grande en nuestras vidas. Y el compromiso a servirle. Y Pedro tenía eso. Pero en el momento que él niega al Señor, entonces él entra en la crisis. Entra en ese sentimiento de pérdida, sienten esos temores y con un sentimiento de no perdonarse que le había fallado a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, a ese que se le había revelado a él. Porque Pedro vivió muchos niveles de capacitación y de entrenamiento. Recordamos también que él caminó sobre las aguas, pero él tenía que transicionar en lo sobrenatural, porque él iba a representar a Jesús en la tierra y él iba a ser la apertura de la iglesia primitiva. Pero toda aquella asignación, repito, era de gran valor y de gran importancia en el reino de los cielos, para Dios, para su reino, para Jesús y para la eternidad. Y estábamos incluidos nosotros. Era necesario, aunque Pedro no entendía, no tenía magnitud de lo que estaba viviendo, no podía entenderla, era muy profunda, pero Jesucristo estaba a su lado. Era necesario que él viviera esa crisis, ese proceso
de entrenamiento. Y lo vemos luego, porque en Marcos capítulo 16, versículo 7, cuando Jesús resucita, las mujeres vienen allí a la tumba. María trae flores y está el Señor, pero no lo pueden conocer porque está transfigurado en su deidad como Él era. Dice que lo primero que Jesús le dijo: díganle a Pedro y a los discípulos que voy delante de vosotros. ¿Por qué? Porque Jesús estaba claro que Pedro estaba en una crisis, que Pedro había perdido su identidad, que Pedro estaba en un sentimiento de pérdida, que Pedro estaba en un ciclo profundo que quizás humanamente él nunca se iba a poder levantar. Pero él sabía que él había impuesto este proceso de entrenamiento, esta crisis, y él tenía que levantarlo. Y por eso toma estas palabras para tomarlo en cuenta. Fue lo primero que le dijo a las mujeres: díganle a Pedro que yo voy delante de vosotros. Y estoy convencida, la Biblia nos habla que cuando Pedro recibió este mensaje, lo alentó, lo animó, porque dijo: el Señor no me ha desamparado. Todavía está pensando en mí, todavía cree en mí, todavía está apostando por mí. Y eso lo fortalece y lo reanima, porque él tenía una depresión, porque él volvió a su vida normal y cotidiana. Y luego vemos entonces allí en Juan capítulo 21, versículo 17, donde nuevamente, ya después que Cristo resucita y está en el aposento alto reunidos todos los apóstoles, y dice que Jesús apareció allí y se dirigió directamente a Pedro. Y le dijo: Pedro, ¿me amas más que esto? Apacienta mis corderos. 3 veces le dijo: ¿me amas más que esto? Apacienta mis corderos. Y Pedro se sintió confrontado, pero también reanimado, que Jesús estaba ratificando el compromiso, que no había dejado de creer en él, que todavía estaba el llamado, que todavía estaba la asignación. Dios hizo cosas maravillosas y vemos entonces todos los resultados de una crisis positiva. Toda crisis tiene un lado positivo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando a niveles. Necesita capacitarnos. Sobre ti, sobre mí, hay una asignación. Sobre nuestros hombros hay un llamamiento de parte de Dios. Y te preguntas, quizás no te has acercado a Dios todavía, pero ten en cuenta esto: los ojos redentivos de Dios están sobre tu vida. Y es necesario que tú vivas el entrenamiento y la capacitación. Dios tiene que formar tu carácter para que puedas desarrollar tu llamado, tu ministerio y tu asignación de parte de Él. No olvides algo: Él es un Dios de pequeños y grandes detalles, y Él viene para restaurarte y para reanimarte, porque sigue confiando en ti. ¿Qué significa la palabra crisis? Significa desafío y oportunidades. La crisis produce dolores de parto. La crisis trae oportunidades para nuestras vidas. En Romanos 8:28 hay un texto que me bendice mucho. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. A los que conforme a su propósito son llamados por Dios. Quiero decirte que la crisis está ajustada a nuestras vidas. La palabra conforme significa ajustado. Los procesos de crisis vienen ajustados a circunstancias. Y quiero hablar de un gran hombre ilustre. Me fascina la historia de José. Cada vez que hablo de José, aprendo muchas cosas más. Su vida presenta la vida cristiana, presenta circunstancias, insólitas en nuestra vida, pero también vemos en esta historia a un Dios maravilloso. Vemos a un Dios provocando y haciendo cosas con un chico de 17 años. En Génesis capítulo 37 comienza la historia y la biografía de José. Y quisiera ajustarla pues a Romanos 8:28. José era el último de los hijos de Jacob, el número 12. Pero José estaba sellado con un orden profético generacional. De hecho, dice que su padre hizo una túnica de colores. Algunos interpretan, eruditos dicen que eso representaba el destino profético que había sobre él.
eso tiene una relevancia en nuestra vida. Que Dios, en estos tiempos, según la palabra de Dios, hay un orden profético sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre hombres y mujeres. Dios tiene un plan maravilloso. José es esa persona que nos enseña que hay propósitos y hay ajustes de parte de Dios. Cuando José recibió la revelación de que Dios tenía con él un plan divino, muy exitoso, un megaproyecto, vamos a hablar así, pero eso representaba que Dios estaba soñando con él, que Dios lo llevaría a Egipto, que iba a ser gobernador y que iba a estar en un tiempo de crisis y él iba a ser la solución. Él era la solución. ¿Sabes algo? Dios a veces no nos revela el plan. Quizás algunos como José, pues Dios no ha tenido misericordia y revela el plan, pero a otros se los va revelando a la medida de su capacidad y su corazón, porque si no se asustan, sienten que no están preparados, sienten que no están listos para lo que Dios va a hacer. Tú estás sellado con un destino profético. Tu familia, tus hijos, tus generaciones están selladas con un destino profético. Y eso significa sí o sí en el reino de los cielos. Aunque nosotros no tenemos idea de lo que Dios está soñando con nuestras vidas, con mucho Dios tiene un mega proyecto, con ciudades, con hombres, con mujeres. Dios siempre va a glorificarse. José entonces es sellado y es destinado al pueblo de Israel. Pero en toda esta historia vemos un proceso de crisis, porque humanamente cuando tenemos una crisis, nosotros solo vemos un cielo azul, solo vemos que las puertas están cerradas, solo vemos que no vamos a poder, que queremos morirnos, que nos sentimos solos, acabados, desmoralizados. No sabemos cómo vamos a actuar. Algunos han cometido algunas debilidades, otros porque no tienen idea y pasan muchas cosas. Pero en conclusión, no queremos avanzar a lo que Dios está haciendo. Pero José estaba sellado y vemos las circunstancias. Las circunstancias es que Dios había llegado el tiempo de impulsar y desarrollar el plan que había en él. Y estaban ajustadas circunstancias muy fuertes en la vida de él. Y era que sus propios hermanos comenzó un celo entre ellos y entonces querían matarlo, pero lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. Las circunstancias, escucha, son parte del impulso y desarrollo de Dios. Todo lo que vemos en la historia de José, podemos entender que todo era positivo, aunque humanamente él llevó aflicciones. Este propósito y esta circunstancia le dieron a él muchas aflicciones de tristeza. Primero tuvo que separarse de su padre. Sus hermanos no lo aceptaban. Y todo esto trajo en él, aunque la Biblia no dice, trajo en él mucha tristeza. Porque cuando Dios comienza a ajustar los propósitos en nuestra vida para desarrollo e impulso, las circunstancias nunca la vamos a entender. Es la forma en que Dios va a operar en nuestra vida. Aunque tú no lo quieras ver o no lo entiendas, quiero decirte que esas circunstancias se llaman presión de impulso. Porque Dios va a hacer cosas maravillosas detrás de todas esas circunstancias, del dolor, de la tristeza y a veces hasta de los fracasos que tenemos o cualquier cosa que estamos viviendo. Hay también una gran victoria. Hay un Dios que está glorificándose y está trabajando en el silencio en tu vida. Y José entonces vendido, y aunque José no podía entenderlo, él siguió. Dice que José es tipo de Cristo, o sea, en obediencia. Era un hombre manso, un hombre que aunque no lo entendía, seguía en obediencia delante de Dios. Quiero hablarte, es importante que aunque no lo entiendas, te pongas en las manos del Señor. Heme aquí, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero quiero caminar hacia el propósito. Y cuando José llega entonces allí a Egipto, hay otra cosa curiosa. Tuvo que llevar un lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando él fue a la cárcel, cuando estuvo en la casa de Potifar y fue engrandecido, la esposa de Potifar le puso los ojos, pero José dice que se negó y dice que huyó de la tentación. Esto lo llevó a la cárcel. Pero cuando él estaba en la cárcel encontró a dos hombres con problemas, con unos sueños.
Y dice que él interpretó los sueños y a uno le dijo: en 3 días te van a quitar la cabeza, y otro: en 3 días te van a restituir. Y al copero le dijo: pero cuando tú estés allí restituido, acuérdate de mí. Y él le dijo: yo lo tendré presente. Pero la Biblia dice que cuando el copero salió de la cárcel, se le olvidó. Podemos ver la mano de Dios borrar de la mente a José de aquel copero. Y luego dice la Biblia que allí pasaron casi 13 años. José estuvo metido en la cárcel. Quiero decirte, no te puedes adelantar al tiempo de Dios. Aunque no entiendas lo que Dios está haciendo, ni antes ni después, todo tiene su tiempo. Puede ser que estés viviendo muchas cosas, pero debes esperar pacientemente que cuando llegue el tiempo de Dios, Él va a glorificarse como tú no tienes idea. ¿Dónde estaba el lado positivo de la crisis de José? ¿Dónde estaba Dios metido en todo? Después de largos años, medimos el tiempo, pero tenemos buenas noticias. Este es un tiempo de aceleramiento. Y Dios va a acelerar los tiempos. A José le costó muchos años esperar el tiempo de Dios, el Kairos. Cuando hablamos del Kairos, significa cielos abiertos, aprobación de Dios, canastos llenos. Todos estamos esperando al Kairos. José quiso adelantarse al Kairos, pero no era el tiempo. No te puedes ni adelantar ni atrasar. Debes caminar al compás de la voluntad de Dios. Cuando llega la voluntad de Dios, cuando llega el tiempo, el Kairos de Dios para ti, los cielos te van a ser abiertos. Cuando llegó el Kairos de Dios para José, curiosamente, aquel copero que se le había olvidado a José el bien que le había hecho el interpretarle los sueños, cuando llegó el tiempo de Dios, qué maravilloso cuando llega la promoción de Dios. Cuando llega la promoción de Dios, Dios te saca del secreto. No te preocupes, porque a veces ponemos la mirada en los hombres. Cuando llegó el tiempo, dice que el rey tuvo sueños. Y dice que el copero dijo: ahora me acuerdo de mis faltas en mi memoria. Que había un chico hebreo que me interpretó los sueños. Ya había Faraón enviado a buscar todos los intérpretes y ninguno había podido descifrar el código profético. Porque es que cuando llega el código profético de Dios, solamente a quienes Dios le da su espíritu, les dará a conocer el tiempo de las cosas. Y esa es la iglesia, eso es contigo. Tú tienes el espíritu de Dios. Dios te ha dado sabiduría. Cuando llegue el momento, las cosas que están complicadas se van a resolver. No te preocupes. Las cosas que están allí, yo voy a decir que están pasando un momento de oscuridad, Dios va a traer luz. Ese momento difícil cuando no se puede, Dios va a traer. Dios va a descifrar el conflicto y te va a dar la victoria. Y dice que entonces trajeron a José. Pero cuando José lo llamaron, escucha esto, cuando a José lo llamaron, él había estado viviendo toda esa crisis y yo estoy segura que la Biblia no lo dice, pero José seguro tuvo esas interrogativas que tenemos en la crisis. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy? Para los efectos de su familia, él estaba muerto. José estaba desterrado en otra nación, en otro país y estaba allí encerrado. Pero en ese momento él no podía entender que todo lo que estaba pasando era una capacitación de cultura, era un entrenamiento de parte de Dios para que él pudiera posesionarse más tarde del lugar del privilegio donde él lo iba a llevar. Eso es lo que a veces no entendemos. Cuando Dios nos lleva a nosotros a las circunstancias y nos ajusta, parece que no podemos resolver, que nos sentimos solos, nos sentimos estrechos, sentimos que estamos abandonados hasta de Dios mismo. Pero Dios está allí en el silencio, Dios está cuidando de esa crisis. Él sabe que tienes poca fuerza, que te sientes sin esperanza, que te sientes abrumado, que estás desorientado. A veces has perdido la identidad, quieres tirar la toalla, muchas veces quieres abandonar todo. No te rindas, eres un vencedor. Eres un guerrero de parte de Dios. Y cuando José recibió esta notificación, el rey ha mandado a buscarte, dice que se lavó y se quitó las vestiduras. ¿Sabes? Esa es una actitud. Y ya el Espíritu Santo le había dicho: José, prepárate. Llegó tu hora, llegó la hora de salir de la crisis, llegó el momento de salir del proceso, porque toda crisis o todo proceso tiene una orden de entrada y una orden de vencimiento.
Hay una orden de entrar en el desierto, una fecha de entrar en el desierto y una orden de salir del desierto. Quiero decirte que está llegando la hora y la fecha en que salgas de esa crisis, que salgas de esa enfermedad, porque detrás de todo está la mano poderosa y la bondad de Dios con tu vida. Y había llegado el momento de reposo y de la paz y la tranquilidad, de restituirlo a la sociedad, porque él estaba aislado en una cárcel. Pero cuando llega el momento de Dios, viene la bondad de Dios, viene el reposo de Dios. Dios te recreará con abundancia de paz, como dice el salmista David, y te recreará con abundancia de paz. Porque la crisis trae tristeza, trae incertidumbre, trae ansiedad, trae una presión, trae estrés, trae un bloqueo mental, trae un desánimo, trae muchas cosas. Pero cuando llega el momento de salir de la crisis, cuando viene el lado positivo, Dios declara un tiempo que te va a recrear con abundancia de paz, te va a recrear con bendiciones, te va a recrear y te va a sorprender Dios en muchas cosas. Y José ya estaba listo, así que tienes que cambiar tus vestiduras, cambia esa tristeza, abandona todo ese dolor que tú tienes y ponte en las manos del Señor. Ya cerrando esta historia fascinante de José, que nos alienta, que nos da esperanza, que nos dice hay un lado positivo en la crisis. Cuando se presentó allí, él declaró lo que significaba, porque hasta él se le habían olvidado sus revelaciones y le dio toda la interpretación, y no solo eso, le dio la solución. Pero lo impresionante o lo maravilloso es que José siempre fue el protagonista, porque él era la solución. Y vemos allí, ya encerrando la historia, cómo José pasa a ser el gobernador de Egipto, 7 años de abundancia, 7 años de escasez, y cómo mantuvo no solamente un pueblo pagano gobernando un hombre de Dios, un pueblo pagano, sino que también trajo a su familia. Y ya para cerrar, algo que está en la reflexión del lado positivo de la crisis, de la formación. Allí dice que cuando llegó su hermano, que él se reveló a ellos, ellos tuvieron mucho temor, mucho miedo. No podían conocer a José porque era un chico y ya era un egipcio y tenía cultura egipcia. Y cuando le dicen, yo soy José, tu hermano, dice que ellos temían de que él les quitara la vida. Y cuando ellos se sintieron allí, que vino remordimiento y vino el perdón, a decirle, perdónanos, dice que José dijo unas palabras. Yo pienso que esto quedó para la historia bíblica y para nosotros. Le dijo, mis hermanos no tienen de qué preocuparse, porque para este bien me trajo Dios, para preservación de muchas vidas. José cierra el discurso diciendo, todos mis pesares, toda la crisis que viví, todo este rechazo, toda esta soledad que he vivido, tenía un propósito que valió la pena. Dios me trajo a esta nación para preservar miles de vidas. Allí está entonces nuestra enseñanza de reflexión, el lado positivo de la crisis. Dios te quiere llamar para bendecir vidas. El propósito y el destino que hay en ti es muy grande. Dios lo está cuidando. Así que te animo a que te levantes, a que te sacudas, te pongas en pie y dejes ya de comer pan de dolores. Dejes ya de estar en la tristeza. Dejes ya de estar en la aflicción y levántate, porque los ojos redentivos de Dios están sobre ti. No se te olvide, toda crisis tiene un lado positivo. Si esta palabra de reflexión ha bendecido tu vida, suscríbete a mi canal, dale a la campanita de notificaciones. Que Dios te bendiga.